qué piensas tú, Pau, pero a ver, están pasando hartas cosas, se están diciendo muchas cosas también. Algunas son probablemente datos de la causa, ¿verdad? Son cosas a beneficio inventario, hay que tenerlas allá a beneficio inventario porque son cosas que se dicen y que al final están en el ámbito de la libertad de expresión, y mientras se digan haciendo uso de eso y sin alterar finalmente el funcionamiento de la vida de nadie, ya vayan y pasen a beneficio inventario. Pero hay otras cosas que se dicen y otras que se hacen que creo yo nos están ocasionando un daño que es bien difícil de cuantificar en este minuto. No sé en qué momento lo vamos a poder cuantificar, a lo mejor en el plebiscito. Ojalá sea ese un momento en que se salde parte de la discusión y quede clarísimo cuáles han sido los efectos de cosas que se han dicho y se han hecho. Me estoy refiriendo a dos puntualmente, pero podríamos meter los mismos míos. Muchos más. Una ¿Messina es Gutiérrez? Luis Messina, llamando a venezolarizar, ¿verdad?, la constituyente una vez que está aprobada e instalada. O sea, llamando directamente a tomarse la soberanía y el poder de facto, haciendo algo que está completa y absolutamente descartado en el ámbito de lo institucional. Cualquier institucionalidad. Porque nuestra convención constituyente, en caso de aprobarse, y más allá de cuál sea el mecanismo, tiene un mandato legal clarísimo y un mandato constitucional clarísimo, que es generar en un plazo de 9 meses, prorrogables por 3, una nueva constitución. No tiene en el ámbito de sus atribuciones decidir por sí y ante sí, tomar más potestades que esa. Esa es una. La otra son los tweets de Hugo Gutiérrez, que a estas alturas ya se vuelven una costumbre, ¿verdad? Y que, digo, ojalá tengamos la institucionalidad suficiente para hacer que no le salgan gratis. Y uno es el referido a lo que pasa en Antofagasta. El otro día vimos una escena dramática en Antofagasta con un carabinero dentro de un furgón incendiándose por una molotov. Le tiraron una molotov y el carabinero ardía adentro de la camioneta. Y el honorable diputado... Y él tuiteó... Antofagasta la lleva. Y claro, y luego se lamentó de no haber estado ahí como viendo esta escena tan fantástica. Porque él andaba aquí jugando en el centro. ¿Qué es eso sino incitación al odio? No tenemos una institucionalidad que nos permita ir sobre aquellas personas que hacen una apología de la violencia de esa envergadura. Yo creo que además de yo creo que la tenemos. Yo creo que además de ser una incitación al odio, que desde luego lo es, yo creo que hay un acto de sedición, fíjate. Sí, puede ser también. Yo creo que se constituye, no soy especialista, pero... por lo bajo, incitación al odio y apología a la violencia. Por lo bajo y por lo alto, hartas cosas más. A mí me llama profundamente la atención, me parece lamentable que una autoridad, un honorable diputado de esta república, se permita semejante barbaridad. Tercero, porque son 4. Se me acaba de venir una cuarta además también que la tenía ahí almacenada en el disco duro. Las declaraciones del Partido Comunista llamando a adelantar las elecciones. Digo, está bien, podemos discutirlo si es conveniente o no es conveniente, pero... ¿por qué no colocamos esto en el contexto de la discusión de qué vamos a hacer cuando tengamos aprobada la nueva Constitución en función de lo que esa nueva Constitución establezca como nuevo sistema político? ¿Por qué pensar en adelantar las elecciones pensando solo en que el presidente no tiene el porcentaje de aprobación necesario? Porque esto es una respuesta a eso, ¿verdad? Sí, claro. El presidente tiene un 6% de aprobación, no sirve, que se vaya. Bueno, el Congreso tiene un 2%, tampoco sirve, que se vaya. No, esta cuestión hay que hacerla funcionar hasta que la Asamblea termine, se ratifique o no a través de un plebiscito lo que la constituyente decida, y si ahí viene una redefinición de nuestro sistema político, ese debiera ser el momento para tomar una... Yo más bien pensaría en atrasar las elecciones que en adelantarlas. Sí, claro. Atrasarlas en función de que vamos a tomar la decisión como país de esperar que la constituyente se pronuncie respecto del nuevo sistema y que la elección se haga con las nuevas reglas del juego. Pero como no estamos teniendo ninguna conversación más de fondo o más en serio o proyectando y simplemente estamos calentando la olla con las cosas que van pasando día a día, terminamos discutiendo que no, o sea, que lo mejor entonces es que se vayan ahora y que se vayan todos rápido. Y lo otro es la visita, entre comillas, absolutamente fuera de lugar de los representantes de la primera línea, encapuchados como si dentro del Congreso se tiraran bombas lacrimógenas, porque uno entiende que las capuchas se justifican o las han justificado porque son una defensa frente a las lacrimógenas, bueno, ¿o no? Hoy queda claro que esa no es la razón. Entraron al Congreso donde se interrumpió a un expositor de este encuentro internacional que había derechos humanos que estaba hablando. Sí, pero convengamos en que no se interrumpió de hecho, sino que el moderador lo interrumpió institucionalmente para darle un aplauso de bienvenida y llamar a ponerse de pie a las personas que estaban ahí para que recibieran no a las personas, a los representantes de la primera línea.
No, a la gente que estaba ahí, para que Sí, se pararan las personas. obvio, a recibir a los héroes. recibir a los héroes de la primera línea, a los garantes de la represión o a los símbolos de la represión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que sobra, hay un montón de comentarios que hacer, pero yo quiero ser lo más institucional posible en esto, para no caer en ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto que en un país que se dice institucional, que Democrático, respeta las reglas del juego, que dice que es democrático, en las oficinas del Congreso, en el marco de un encuentro sobre los derechos humanos, se haga una recepción de esta naturaleza a un grupo de personas que podrán todos tener su opinión respecto de la primera línea, que la primera línea son héroes, que defienden, pero entraron encapuchados, haciendo también en parte una apología a la violencia que se ha desatado en Baquedano, porque sigan ellos como escudo o no, para quienes quieren manifestarse, a estas alturas, yo creo que todos ya hemos puesto en duda que a quién escudan esos escudos. absolutamente. No están escudando manifestantes Pero pacíficos si es hoy cosa de día. ir a pasearse un viernes, como hacemos nosotros todos los viernes por la tarde, a Plaza Italia. Así es. Bueno, Sí, desolador panorama, y qué mejor que analizarlo, Connie, junto a un invitado que está ya al teléfono. Se trata ni más ni menos que de Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Si no son las humanidades y las ciencias sociales las que van a iluminarnos, yo no sé cuáles van a ser aquellas. ¿Estás al teléfono, Agustín Squella? Buenas tardes. Sí, buenas hola. tardes, Paola. ¿Qué tal? Connie. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, en lo personal, en lo colectivo, tan preocupado como ustedes y todos los compatriotas. ¿A dónde se ha visto, Agustín? La Connie hacía un pequeño resumen de estos 4 hechos, ¿no? Esta entrada y recepción de héroes de la primera línea, encapuchados, entrando al Congreso Nacional, un diputado de la República, miembro, por cierto, del Congreso Nacional, festinando sobre el atentado de muerte a un carabinero en servicio, y otros hechos de envergadura, bueno, distinta, pero todo más o menos en la misma línea, ¿no? Fuera del marco institucional. Y cosas que finalmente le van a terminar haciendo mal a la opción del apruebo, que legítimamente muchas personas y en un contexto institucional, pacífico y constructivo están intentando levantar, ¿o no? Pues no es así, yo suscribo completamente la conversación que ustedes acaban de tener al aire porque la estaba escuchando y realmente, bueno, la actitud del diputado Gutiérrez ya es fronteriza con una escandalosa mala percepción de la realidad y de los mínimos estándares éticos que debe existir en una sociedad, cualquiera que sean sus críticas. Yo las tengo, pero por la escasa preparación profesional que han demostrado y por algunas violaciones ciertamente graves a los derechos humanos. Pero si se asalta una comisaría, si se intenta quemar a un carabinero dentro de un furgón policial, la condena debe ser irrestricta. Yo le preguntaría al diputado Gutiérrez que si su casa fuera asaltada el día de mañana, por supuesto yo no lo deseo ni lo más mínimo, ¿a quién llamaría él para defender su propiedad, su familia? ¿Llamaría a los camaradas de partido, a sus colegas diputados o llamaría a Carabineros de Chile? Lo segundo que ustedes mencionan, el ingreso de los encapuchados, es también un acto de menor gravedad, pero no deja de tener una carga simbólica muy negativa, porque la capucha en alguna medida es la pérdida de la identidad, el ocultamiento de la identidad y una falta de disposición a conversar con el otro, porque no solo tapas tu rostro, sino también tapas tu boca. Y el que tapa su boca está diciéndole al resto de la sociedad: contigo no quiero conversar, yo tengo una verdad en mi mano y le voy a tratar de imponer a como de lugar. Mira, termino esta respuesta. Los derechos humanos, los derechos fundamentales que nos interesan a todos, porque todos somos titulares de ellos sin excepción, se desconocen en un país cuando se los atropella, pero también se desconocen cuando se los ignora, o sea, cuando se sabe poco acerca de ellos, y esto es bastante visible en la sociedad chilena, no saber bien de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. Pero también los derechos humanos se desconocen cuando son tratados, como es el caso del Partido Comunista y de otras fuerzas políticas chilenas, con doble estándar. Es decir, importan cuando los viola un gobierno que no es el mío, y dejan de importar
cuando los viola o pasa por encima de ellos un régimen que yo apruebo. El doble estándar en Chile desde hace rato, mucho antes del 18 de octubre, nos viene haciendo un gran daño por lado y lado del espectro político. Estamos conversando con Agustín Esquella. Agustín, y en esa lógica, ¿te parece a ti que todas estas cuestiones, y también el adelantamiento a las elecciones al que está llamando el PC, y todas estas ideas, comillas, creativas, ¿verdad?, que empiezan a surgir, Sí. o lo de Mesina, al mismo tiempo que tú de alguna manera mencionabas, ¿cuánto daño crees tú que le pueden terminar haciendo a un proceso donde las reglas del juego finalmente empiezan a desdibujarse? Porque Claro. a mí lo que me están diciendo es que yo voy a ir a votar por una cosa, pero viene otro señor que me dice que en una de esas se le ocurre Se hacer toman otra. el poder, claro. Bueno, pero también, Connie, yo me pregunto por qué le estamos dando tanta importancia a lo que declaran personas que representan intereses gremiales, intereses sectoriales o intereses de partidos, como en el caso del Partido Comunista, que no tienen más del 5% de los votos. Es cierto que sus declaraciones son muy irritantes, muy desafortunadas, solo exacerban que la preocupación que todos tenemos hoy en Chile, cómo no estar preocupados, se transforme, como ya se está transformando en muchos, por desgracia, en miedo, incluso en pánico. Agustín. Lo peor en estas circunstancias es ponerse demasiado creativos, y estoy pensando en la idea de adelantar las elecciones, porque esa creatividad, entre comillas, es siempre al hilo de los intereses partidistas que se tienen y que no se confiesan. Claro, Agustín, pero quizás la respuesta a por qué le damos tanto crédito, ¿no?, a estas fuerzas que, como tú bien dices, tienen una bastante magra representación parlamentaria, es que al final las minorías, o una minoría bien decidida y con suficiente fuerza, puede imponerse finalmente por la fuerza sobre una mayoría. Y mira tú lo que nos ha pasado a nivel de la PSU. Hoy estamos en una segunda jornada que se está llevando adelante con problemas. ¿Por qué? Porque hay una minoría de gente con suficiente motivación como para ir a molestar. Y lo mismo los viernes repetidamente en Plaza Baquedano, donde se siguen produciendo ya no protestas pacíficas, y lo puedo decir porque lo hemos visto de primera fuente reiteradamente los últimos viernes, y así, grupos pequeños, pero que tienen poco que perder y con harta energía, que finalmente se imponen por la fuerza. Paola, se imponen episódicamente, Sí. circunstancialmente, en un determinado momento y respecto a determinado asunto, y si se imponen, yo esto hay que reconocerlo como dolor, no lo digo como una ofensa a nuestras policías. El control del orden público en las calles no es de las minorías, ni de las mayorías, ni de los políticos, ni de los abogados, ni de los intelectuales, ni de los periodistas, es de los gobiernos y de las policías que dependen de los gobiernos, y lamentablemente nuestras policías han quedado al descubierto, independientemente de las violaciones a los derechos humanos, en su debilísima capacidad profesional para enfrentar desórdenes que a veces llevan adelante en las calles apenas un grupo de personas. Entonces yo partiría por eso, y también diría que no nos dejemos atemorizar en exceso por esas minorías. A ver, en Chile hay minorías violentas, pero hay también sectores completos de la política chilena. Pienso en los 7 senadores que escaparon del acuerdo de aprobar la Constitución, y que están, no ellos siendo agentes de la violencia, tampoco están apoyando la violencia en las calles, pero están haciendo algo muy feo también, usando la violencia en beneficio propio, usando la violencia en beneficio político para apoyar la alternativa rechazo. Como también, seamos justos, en ciertos sectores de la izquierda hay algunos que están tratando de inocular miedo respecto de que si no gana la opción apruebo, el país va a arder. A ver, ¿cómo la mayoría, pero este país es tan raro, es tan... No puedo decirlo de otra manera porque sería aún más ofensiva. ¿Sabes qué, Agustín? Perdona, ¿cómo es nos raro? paramos? ¿Sí? No, dale, termina. No, ¿cómo nos paramos o seguimos parando? Porque esto va a durar años. El proceso en que entramos, que yo creo que en definitiva va a conducir a algo positivo, pero no en el inmediato plazo, sino en el mediano y tal vez en el largo plazo incluso. ¿Cómo hacemos para mantener frente a minorías exaltadas y sobre todo violentas, ya sea de hecho o verbalmente, una mesura, una tranquilidad de espíritu? Sé que es difícil, pero estamos obligados a practicar una cierta mesura, una cierta serenidad
y no dejarnos llevar por violentistas, pero tampoco por aquellos, repito, que ya en la derecha o ya en la izquierda se valen de la violencia como pretexto, sin ser ellos violentos, ¿cierto?, para tratar de sacar ventaja de cara al plebiscito constitucional más importante, el único plebiscito constitucional de verdad que Chile va a tener en más de 200 años de vida independiente. Hay grave irresponsabilidad en los violentistas y en los dirigentes políticos que los apoyan, pero también hay una grave responsabilidad en políticos que están usando esa violencia en favor propio, entre los cuales se cuentan, cómo no reconocerlo, algunos precandidatos presidenciales que creen que esto puede abonar sus futuras candidaturas. ¿Tú estás hablando de Andrés Alamán directamente? Estoy hablando de Andrés Alamán y de Francisco Chaguán, dos políticos con los que tengo un contacto muy antiguo, con Andrés desde el año 90, Francisco Chaguán fue alumno mío. Yo no estoy haciendo un juicio sobre las personas, me gusta ceñirme a la regla del fútbol, a la pelota, no al jugador. Estoy criticando lo que ellos dos han hecho en 15 días, cambiar de opinión, dando como excusa que llamaron a las bases de Renovación Nacional, no a las bases, a los dirigentes regionales para testear cómo andaba la cosa, si a favor del rechazo, a favor del apruebo, e inclinarse de ese lado pensando en sus propias reelecciones, Agustín, o candidaturas presidenciales. Agustín, hay una cosa de la que uno siempre tenía la idea, ¿verdad? Pero como que tomé mayor conciencia, uno, después de la encuesta CEP, que mostró esta brecha generacional tan potente, y dos, después de entrevistar a José Miguel Insulza el otro día y tener espacio para plantearle que en qué momento uno termina superando la tranca propia. La tranca, está bien, es la tranca de vida, es la tranca política, es la tranca histórica, pero llega un momento en que uno tiene que levantar un poquitito la mirada, mirar algo más allá, elaborar el trauma y pensar que no estoy haciendo las cosas en función de mi trauma, sino que también tengo que pensar en el país y no solo en aquellos que tienen el mismo trauma que yo, ¿verdad? Pero ¿no te da la sensación de que estamos en una sociedad que es víctima un poquitito de eso, de que se tranca, se traba por traumas históricos y por una brecha generacional que es muy potente también, porque los cabros jóvenes no pueden entender que los grandes se queden como bloqueados o inmovilizados por ese trauma de lado y lado, ¿ah? Claro, es muy cierto lo que tú dices, y lo peor es que no aprendemos de los errores que, en virtud, por decirlo, de ese trauma, incurrimos en el pasado cuando enfrentamos el plebiscito de 1988, se repitió en todos los tonos estridentemente que si el gobierno militar perdía ese plebiscito, si ganaba el no era el descalabro para el país, pues no hubo ningún descalabro. Cuando asumió Patricio Aylwin, lo mismo, ¿no? Lagos, lo mismo. ¿Para qué vamos a decir cuando asumió Ricardo Lagos? Volvía la unidad popular, las expropiaciones, se acababa el derecho de propiedad, y mira tú cómo terminó Ricardo Lagos con un aplauso general, particularmente de los sectores. ¿Para qué decir agreguemos lo de Bachelet? Con Bachelet, que ha gobernado 8 años el país, se nos dijo que no iba a llevar a Venezuela. Nunca yo vi nada de eso. Entonces, lo que yo diría a los sectores políticos que han errado tantas veces con sus diagnósticos apocalípticos, que hagan un esfuerzo, como sugiere tu pregunta, por apartarse de sus biografías, por aprender de sus biografías y por pensar de una vez en el país lo que nos estamos jugando de aquí para adelante, en el plano político, en el plano económico, en la convivencia social. Es un momento histórico muy inusual en un país. Tomémosle el peso de una vez. Y claro, yo mismo me voy a arrepentir de usar esta palabra que voy a usar ahora tratándose de política, pero un poquito más de generosidad. Por último, si no es generosidad con tus adversarios políticos, porque es mucho pedirle a un político que sea generoso con su adversario que a veces está dentro del mismo partido, ¿no? Miren lo que le está pasando a Mario Desbordes. Sus peores enemigos están dentro de su propio partido, celosos del realce que tomó su figura. Un poquito más de generosidad, si no con el adversario, aunque resulte un poco grandilocuente, perdón, pero con el país, ¿no? Si aquí estamos todos en el mismo saco. Nadie, salvo algunos descabellados, no se van a ir del país por lo que pasa. Vamos a seguir viviendo aquí, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras parejas, todos vamos a seguir aquí. ¿Por qué no se pregunta cada cual, diría yo,
¿qué puedo hacer yo en el metro cuadrado que me muevo? Ustedes como periodistas, los políticos en lo suyo, los intelectuales acá, los profesores universitarios conversando con los jóvenes. ¿Qué puedo hacer para que las cosas vayan lo mejor posible? Ya, quedémonos con eso, porque Con ese mensaje de Quedémonos con esperanza. ese mensaje. Sí. Para que vayan las cosas, aún si pensemos que no van a ir bien, ¿ves tú? Claro. Porque a veces pensamos que las cosas no van a ir bien, escepticismo de la razón. Las cosas no van a ir bien o no todo lo bien que querríamos, pero uno no puede pasar de ese pesimismo de la razón al pesimismo de la voluntad, o sea, a sentarse a la vera del camino, a esperar a que ocurra la tragedia y decir, ven, yo lo dije, yo lo anuncié. No, el optimismo de la voluntad, sumarlo al pesimismo de la razón. ¿Qué puedo hacer yo y el que está frente a mí y el que está al lado para que las cosas vayan lo mejor posible? ¿Por qué? Porque nos interesan a todos, porque tienen que ver con nuestra vida, porque este es nuestro país. Vamos a cortar esas cuñas y las vamos a mandar al Congreso Nacional con una paloma mensajera. Vamos a hacer carteles Bueno, con esas cuñas, Agustín Esquella. Si ustedes creen que sirve, yo estoy convencido de que sí, pues háganlo, porque uno que es un intelectual, yo prefiero decir en mi caso un maldito intelectual para que no vayan a creer que estoy haciéndome pasar por inteligente, porque cuando uno dice que es intelectual parece que... Que No, se no vende como estoy en inteligente, claro. Pero ayudar, yo fíjate con qué puedo ayudar, con lo que hablo, con lo que escribo, con lo que publico, con lo que debato. Ese es mi ámbito, ustedes tienen otro, desde luego mucho más importante, el de los medios de comunicación. Y es también Los un medios poder de conversar con personas como tú. Poder conversar con personas como tú, ¿viste? Agustín Gracias, Esquella, Connie, un gracias, abrazo Paola. enorme. No hay de muchas qué, un gracias. abrazo. Que estés Chao, muy bien. chao. Adiós.